Bienvenidos amigos a su programa Cambiando Paradigmas con Cari Peña. Este programa es súper especial, estoy muy emocionada, muy conmovida, porque tengo a tres gigantes de la sexualidad, del tema de la sexualidad. Tres personajes importantísimos. Y voy a empezar primero con el maestro Jerónimo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bienvenido. El maestro Jerónimo es sexólogo taoísta, es Senior Instructor con el Master Mantak Chia desde Tailandia. Entonces es un honor para nosotros que esté aquí, maestro. No, pues el honor es para mí, luego estar compartiendo espacio con, ya sabe que soy su fan, mi querido Juan Carlos. Muchas gracias. Y segundo voy a presentar a Luis Jorge Román. Bienvenido, Luis Jorge. Muchísimas gracias. Que es terapeuta, es filósofo, es pensador y aparte fuimos compañeros en la especialidad con la doctora Nilda Chiaraviglo. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente un honor y un placer aquí para aprender. Manden todas las preguntas que tengan, aprovechemos que tenemos aquí a Jero y a Juan Carlos. Así es. Gracias. Y por último, al maestro, que es un gran honor para nosotros que esté aquí, al maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro. Muchísimas gracias. ¡Maestro! Por la invitación, Cari. Gracias. Gracias. El aplauso de todos nosotros. Por la confianza, gracias. No, gracias a usted. El maestro Juan Carlos Meijuiro es psicólogo social. Estudió también en el Vaticano, no tengo aquí lo que me y él puede decir, pues de hecho ¿sí? Hay por ahí vienen unas carreras por ahí van un tronco común. Un tronco común, ¿no? Sí. Pero en palabras normales para que todo el mundo lo entendamos, yo creo que es, dicho por muchos, el mejor historiador sexual del mundo. Pues yo creo entonces, que sí. Él tiene todos los conocimientos y las bases para hablar sobre la historia de la sexualidad en la humanidad en Occidente. Entonces, es por eso que es un honor para todos nosotros recibirlo. Y otro aplauso, Muchísimas maestro. Gracias, Cari. Qué bonita presentación. ¿Quién sabe si del mundo? Pero sí sé que hay poca gente que nos dedicamos a historia de la sexualidad. Bueno, sí, de las galaxias conocidas. Pues bienvenido, maestro. Y ya saben que el programa se va rapidísimo, así que vamos de una vez con usted, maestro. La primera pregunta es, ¿qué pasa con todos estos tabúes de la sexualidad? ¿De dónde venimos y por qué hay tanto esto? Cuéntenos tantito acerca sobre la Biblia, por ejemplo, en la sexualidad. Sí. Es importante que sepamos que lo que hoy se vive desde el cristianismo para acá es muy diferente a lo que pueblos precristianos vivieron en su sexualidad. Los pueblos que llamamos paganos. Pagus significa campo. Paganus, quien viene del campo. Los griegos eran paganos, los romanos eran paganos, los egipcios, los babilónicos, sumerios eran paganos. Creían que el agua era divina, que el bosque era sagrado, que el árbol era celestial, que no se debía cortar. Pero además los paganos creían que cada quien que estamos aquí fuimos creados con polvos de una estrella, de un dios o una diosa que nos creó, y trajo a la tierra polvo de esa estrella, la mezcló con polvo de la tierra y nos creó a cada quien que estamos aquí. Entonces cada quien tenemos una divinidad que nos custodia en las estrellas según la religión pagana. ¿Cuándo podemos volver a esa estrella? En cada orgasmo que tengamos. Cada vez que tenemos un orgasmo, decían los griegos, nuestra alma vuelve a la divinidad que nos creó. A la divinidad le da mucho gusto ver nuestra alma por allá, y entonces la llena de alegría, de salud, de abundancia, de beneficios, y la devuelve al cuerpo. Digo yo, pues nada más 4 segundos, no se vale. Las multiorgásmicas presumen de 10, 15 segundos, ¿no? Pero en el momento en que el alma sale y vuelve, mantenemos armónico el cosmos. Los paganos creían que el orgasmo humano mantiene el movimiento de las estrellas. Maravilloso. Y creían que como es afuera, es adentro, entonces teníamos sistemas internos. No olvidemos que los griegos son los inventores del átomo, los de la palabra átomo y los descubridores, que creían que era lo último que existía. Pero entonces decían que como somos universos, cuando nos excitamos, nuestros universos internos están girando tan rápido, que sube tanto la temperatura, que hierve la sangre en los hombres y se convierte en espuma blanquecina.
¡Wow! Y las mujeres siendo frías, imagínate un hielo que lo calientas, se calienta tanto que se moja, se derrite y gotea, ¿no? ¡Wow! Se escurre. ¡Qué maravilla! Entonces, a ver, nada más para comprender, porque pues hay muchas personas que nos están viendo y que tenemos este tabú, maestro, de que lo que usted nos está diciendo es que excitarse es bueno. Por supuesto. La sexualidad es buena, excitarse es bueno. Y llegar al orgasmo es excelente, es natural. Aquí está el problema, que los pueblos paganos adoraban lo natural, el río, el árbol, el bosque, el agua, y por lo tanto el cuerpo, el placer y el orgasmo. Okay. Porque son naturales, el cuerpo, el placer y el orgasmo. Entonces sí es natural excitarnos. Por supuesto. No es algo sucio del diablo. No, esa idea viene después, cuando llega el cristianismo. Ah, ok. De hecho, la palabra placer en griego es hedoné. Por eso los pueblos precristianos los conocemos como pueblos hedonistas, porque el centro de su religión era que cada quien obtuviera más bienestar en la vida, no nada más placer sexual, sino felicidad, alegría. Y va a ser cambiado por un sistema, la Inquisición cristiana, donde va a ser el dolor lo que está al centro de la vida, el sufrimiento. Mientras más sufras, más llegarás al cielo, y en los pueblos paganos era mientras más goces y disfrutes, reencarnarás en un alma superior. ¡Wow! Y entonces tenemos que los cristianos van a organizar inquisiciones. Siglo IV después de Cristo, prohibido que existan hombres mujeriles, lo que hoy llamamos trans, gente que tenga sexo con más de una persona en toda su vida. ¡Wow! O sea, ya aplicamos, ¿no? Pederastas y gente que le gusta encuerarse. La gente que se desnude en público o en privado, a la hoguera. Y entonces vamos a tener así poco a poco, las inquisiciones van a ir persiguiendo cada vez a más números de gentes. Entonces la primera inquisición tenía como lema, en la naturaleza está el diablo. Luego con Justiniano tenía como lema la inquisición, el placer nos lleva al diablo. ¡Wow! Y entonces van a ir enseñando que incluso entre esposos bien casados, no podían tener placer en su relación sexual y debería ser solo encaminada a la procreación. Y si lo lograron. Hoy hay gente que tiene relaciones sexuales con miedo, relaciones sexuales con culpa. Hoy hay personas que tienen relaciones sexuales sin placer. Es correcto. A mí me llega en la consulta muchas mujeres que tienen 20 años y no han podido tener un orgasmo precisamente porque piensan que es algo malo, sucio, feo, malo, pecaminoso. Y entonces va a ser hasta que se inventa el cielo, el infierno, el limbo y el purgatorio, que los católicos van a tenerle miedo a la muerte. Esto lo inventa San Agustín de Hipona en su libro Ciudad de Dios, Ciudad del Hombre, en el siglo V después de Cristo. El purgatorio, el invierno, el infierno, el cielo, el limbo y el purgatorio no existían antes del siglo V. Los inventa San Agustín. Los primeros cristianos no tenían miedo de morir porque creían en la reencarnación cristiana. Entonces decían, bueno, Jesucito, si en esta vida no fui tan bueno y tan amoroso, te prometo que la próxima le echo más ganas. Y entonces no se morían con el miedo a un juicio, a un infierno eterno, a un purgatorio donde van a sufrir para poder ir al cielo, porque hay que sufrir para ir al cielo, no gozar. ¿Quién gana haciéndole temer al pueblo? ¿Quién gana controlando con el miedo al pueblo? En ese tiempo era la iglesia, que era al mismo tiempo el Estado. Se les llamaba cesaropapismo. Gobierna el César a la par con el Papa. Y entonces se ponían de acuerdo, el Papa le decía, tú tienes que ordenarme obispo a tal y tal y tal señores ricos, que son amigos míos. Y la iglesia le decía, bueno, pero la riqueza de la diócesis fulana, 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 viene para acá. Y entonces el Estado y el Papa se ponían de acuerdo en todos estos temas, y es a ellos a los que les beneficiaba un pueblo con miedo al placer, un pueblo con miedo a lo natural. Es a ellos a quien detenta el poder le inquieta un pueblo con conciencia. Porque entonces no lo van a poder controlar. Exacto. Exacto. Maestro Jerónimo, por favor, díganos qué opina de todo esto que estamos escuchando, por favor. A mí me encanta porque precisamente pues estamos hablando del paradigma sexofóbico y el sexofílico, ¿no? O sea, todos lo que llamaban, bueno, todos serían paganos, todos los que no fueran cristianos eran paganos, llámese los del Amazonas, los nativos de Norteamérica, los mexicas, todo mundo pues vivía de acuerdo a pues lo que es lo natural, o sea, vivir en armonía. No se digan los taoístas que bueno, pues pusieron unos fundamentos realmente increíbles, o sea, son de las culturas que digamos
no se compara con ningún otro al parecer, 5,000 tratados clásicos que hablan de la estructura interna, de la sexualidad, pero para iluminarse a través del sexo. O sea, para regresar a la estrella que te estaba diciendo el maestro. Para los taoístas es la estrella del norte, ¿no? Sí. Y pues, porque fíjate, a ver, ellos vieron los canales de acupuntura hace 5,000 años, para empezar, ¿no? O sea, ellos abrieran su tercer ojito en tecnología del cuarto oscuro. Y aquí todos los videntes hacían esa práctica. No es casualidad que todas las pirámides, México es el que tiene mayor cantidad de pirámides en el planeta. ¿Y qué hay debajo de cada pirámide? Pues cuevas laberínticas. Es correcto. ¿Qué hacían en esas cuevas? Pues tecnología del cuarto oscuro. ¿Hasta cuándo en la oscuridad, ahí en contemplación? Hasta que se abra el tercer ojito, se libera el DMT, la famosa molécula de Dios que se le llama, la dimetiltriptamina. Y pues por supuesto que podían ver la cosmovisión, entraban en trance. En trance, y ¿qué hacían? Pues desarrollaron esta habilidad que conocemos como el arte de la ensoñación o los sueños lúcidos, desprendimientos astrales. Pero todo eso era cosa, para los católicos era cosa del diablo. ¿Por qué? Porque libera. Fíjate, desde el libera. El sexo libera o esclaviza. Okay. Así te la ponemos, ¿no? Tan sencillo. Ahora, culpa, miedo, vergüenza, pecado, pues ¿qué crees? Pues te esclaviza. Así es. Ahorita, de hecho, hoy por hoy, a ver, hay más esclavitud sexual que en el siglo XVII. ¿Cómo es posible? O sea, y eso llamamos evolución. ¿Cómo es posible? Si la gente concibiera la sexualidad como el contacto entre la divinidad misma y la materia, ¿cómo caramba siquiera yo me atrevería a abusar de alguien o a violar a alguien? Así es. O sea, si nadie puede hacer el mal si lo comprende. Así es. Entonces, si realmente están conscientes, verían qué sucede en el ámbito de las almas, del ser. Cuando una relación sexual está teniendo lugar, ¿qué está pasando entre las almas? Eso es lo que he llamado y presentado en algunos congresos de sexualidad, la perspectiva ontológica de la sexualidad humana, porque esa es la original. O sea, tratados que hablan de esto 2,800 años antes de Cristo. Entonces, lo que usted nos está diciendo, maestro, es que por medio de la excitación, por medio del orgasmo, igual que el maestro Juan Carlos, existe la liberación y la iluminación. Bueno, nada más con una pequeña variantita, es que en el Tao se dice que, sí está padre la energía orgásmica, que es la energía que mueve toda la creación, pero se dice, no es necesaria para entrar en estados de éxtasis. Y eso también es muy liberador, porque muchas personas con anorgasmia se vuelve pues precisamente obsesivo, porque como dice la doctora Nilda, van persiguiendo el orgasmo como una mariposa con su red, y entre más la corretean, más escapa, porque genera ansiedad de desempeño. Así es. Pero cuando en el Tao, a través de estos estados de Qigong, de meditación en movimiento, pues simplemente no hay nada que perseguir. Exacto, porque ya hay que estar disfrutando cada roce, cada mirada, cada toque, y entonces se disfrutan instantes de eternidad que pueden abrir las puertas del cielo. O sea, realmente el mundo físico desaparecería alrededor. Qué maravilla. Pero entrando en unas oleadas de placer, porque eso es lo que son, por eso se llama el Valle del Placer, que no... O sea, podríamos estar rayando el orgasmo y poquito antes y otro poquito, y así podrías entrar en los mismos estados que si tuvieras experiencias multiorgásmicas. Qué maravilla, perfecto, maravilloso. Pues ya lo están escuchando, amigos. Quiero nada más, nos vamos a ir ahorita a un corte y ahorita vamos contigo, Luis Jorge, porque ya se nos acabó. No se vayan y ahorita regresamos. En Huimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad. Con 2 lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro, en Huimilpan. Hey, ¿volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor.
Watch2Go no solo es una tienda de relojes, es la mejor expresión de tiempo en tu mano. Enlace dedicado de hasta 10 GB por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Bienvenidos amigos a su programa Cambiando Paradigmas con Cari Peña. Estoy muy emocionada. Vean nada más a los grandes que tengo aquí, a los invitados, al maestro Jerónimo, a mi compañero Luis, Luis Jorge. Luis Jorge Fernando Javier. Si fue Román. Luis Román. Y al maestro Juan Gracias, Carlos. gracias. Y al maestro. O sea, es que hasta a mí también. De verdad que estoy muy emocionada, muy extasiada de que ustedes estén aquí, chicos. Hasta chapeada ya está. Sí, ya. Pues nos quedamos en el otro corte con las visiones de la historia de la humanidad sexual y de esta parte de la energía. Y los dos concuerdan perfectamente bien en decir que la sexualidad puede llegar a ser, y de hecho es sagrada, y la excitación es buena, el sexo es bueno, el placer es bueno, no se necesita el dolor para llegar a Dios. Eso fue un invento hasta el siglo V, porque antes del siglo V eso no existía. Así que vamos con esta historia, pero antes, la opinión de Luis Jorge Román, por favor. Bien, pues desde las matemáticas, lo que decías, Jero, son integrales, aproximaciones sucesivas. Nos vamos aproximando y nos vamos aproximando y nos vamos aproximando, y lo que hay que disfrutar es el camino. Como bien lo decías ahorita en el intermedio, para el taoísmo el orgasmo es el asesino del placer, porque llegó el orgasmo y se acabó ahí. Y tan es sagrado porque la vida es sagrada. Oye, ¿y de dónde viene la vida sino de la sexualidad? Claro. Oye, a mí me encantaría que nos compartieras un poquito de tu trayectoria, porque tú ibas a ser sacerdote también, no sé. Sí, bueno. Y como de la sexofobia, yo ¿has tenido ya experiencias? Yo vengo desde el camino de, para mí todo se resolvía por la espiritualidad y ejercicios ignacianos y silencio y meditaciones y con los carmelitas y sí, se tienen experiencias formidables, pero no nos podemos quedar en ese mundo de las ideas de la espiritualidad nada más. Hay que bajar a la tierra. Y me decía Nilda, es que tú vienes en sentido contrario. Nosotros vamos hacia la espiritualidad y tú vienes para abajo. Ajá. Y fue sensacional llegar al diplomado de sexualidad consciente contigo y con Nilda, y los 3 años que estuve acompañándolos fue formidable, y volver a pensar las cosas y volver al origen. A Juan Carlos vengo desde hace años siguiéndolo, escuchándolo. Fuimos compañeros en la primaria. Tuvimos una formación de escuelas de solo hombres lasallistas, en donde la sexualidad pues era pecado. Sí, sí. Y Dios se puede equivocar, no sería Dios, ¿verdad? Y si Dios nos dio unos sentidos que están hechos para el placer, para el gozo, no para el goce, sino para el gozo, ¿se puede equivocar Dios? ¿Y por qué eligió la sexualidad como forma de multiplicar y procrear y trascender la especie? Exacto. Después venimos los seres humanos y metimos que la familia y que muchísimas otras cosas que antes no lo había en ninguna de las culturas. ¿Qué pasó ahí, Juan Carlos? Disculpe. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta parte de esta disrupción, si todo iba bien, como dice Luis Jorge? Chupando tranquilo. Si todo íbamos, o sea, nos conectábamos a la divinidad. En el cristianismo primitivo había 3 grandes grupos de cristianos: los monjes y monjas, que creían que lo que Jesús vino a enseñar es vivir sin orgasmos, ser felices sin orgasmos.
Entonces el monacado antiguo, como los paganos creían que no era posible ser feliz sin orgasmos, llega un grupo que dice, sí se puede, y Jesucristo vino a enseñarnos a vivir sin orgasmos. Oye, pero aquí dice en una página de la Biblia que tuvo hijos, ay, perdón. Entonces iba Jesús con su esposa, ¿cuándo? Córtale. Entonces Jesús le dijo a su hijo, ¿cuándo? Córtale. Y entonces en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, quitan de las Biblias todo lo que hiciera referencia a la vida erótica, sexual, orgásmica o familiar de Jesús. Wow. Pero antes del siglo IV, los primeros cristianos creían que Jesús sí tuvo orgasmos. Entonces, a partir del siglo IV, sobre todo con San Antonio Abad, en el año 356 se publica La vida de Antonio, que era sufrir, y el diablo se le aparecía, imagínate, con forma de mujer desnuda todas las noches. Por eso las mujeres piensan que somos maléficas y que somos... Bueno, Agustín de Hipona fue el que estuvo... Y Agustín también traía eso. O sea, el diablo era una mujer desnuda para porque él. te daba placer. Claro, Ajá. ¿ya ven, Y chicos? entonces, San Antonio Abad lo que hacía era flagelarse de tal forma que cuando salía de su ermita viene del griego eremos, que quiere decir desierto. Ok. Ermita es casa del desierto. Ajá. El hombre del desierto, eremitaño. Ajá. Entonces se iban a vivir al lugar más feo del planeta, no una cascada con bosque, ¿no? Algo que les diera placer, no, sino al desierto. Ajá. Para sufrir, Okay. porque van a empezar a cambiar el paradigma. El segundo grupo de cristianos que había eran los llamados cristianos romanos, que creían que el orgasmo solo era bueno para la procreación, que eran muchos, porque en Roma se establece la iglesia. Pero había otros llamados cristianos gnósticos que creían que Jesús lo que viene a enseñarnos era tener un buen orgasmo, porque quien no tiene orgasmos en su vida, decían los gnósticos, no puede amar a su prójimo. Quien no tiene placer en su vida no puede amar a su prójimo. Entonces ahí ustedes ya pueden ver que las personas que están amargadas, que te hacen daño, que Ah, te sí, traicionan, claro. que hablan mal de ti. Seguro no tienen orgasmos, seguro no tienen placer. Yo no lo Sí, dije, lo dijo él. no, seguro, es muy probable. Y además, quien vive en esas oleadas del placer, como les llamemos, se le nota, y quien nunca las tiene en su vida también se le nota. La amargura se nota en la crueldad con los animales, se nota en la crueldad con la naturaleza. Corta el árbol, ya quítalo, ¿no? Se nota en la crueldad con seres más vulnerables, Claro. Infancias, tercera edad. Claro, ¿no? son malos, o sea, son crueles, Porque están enojados con la vida. Para amar al prójimo, decían los cristianos gnósticos, hay que tener placer. Es desde el placer que se puede amar. Y entonces vamos a tener estos tres grupos que poco a poco los monjes van a ir agandallándose el poder. Porque en la iglesia primitiva hubieron sacerdotes casados, obispos casados, incluso papas con familia, casados. Hubieron sacerdotisas mujeres, hubieron obispas. Todo eso lo estudia Leonardo Boff en su libro Eclesiogénesis, y va narrando cómo en los primeros siglos no existía todo este miedo al placer, y muchos eran como griegos que se hicieron cristianos, y los griegos solo usaban un rebozo llamado stolai como ropa. Entonces, de ahí estola viene. de ahí De la ahí la estola. estola. Pero entonces sí hubo mujeres obispas, Sí. sí hubo mujeres sacerdotes. Sacerdotisas. Ajá. Bueno, una papisa, pero esa fue por error. Y ahora que acabo de regresar de Chiapas, en Palenque nos decían, esta pirámide está hecha en honor a la reina, porque antes las mujeres reinaban. Los mayas adoraban a la diosa Ixchel. Ajá. La mayor divinidad maya no era un Huitzilopochtli azteca. Ok, era una mujer. Era una mujer. Pero da mucho sentido porque la mujer tenemos el útero, tenemos esta parte donde damos vida. Pero después la religión cambió todo y te dijo que Adán parió a Eva. Sí, que salimos de una costilla. Ha de haber sido cesárea. Ha de haber sido cesárea. Pero también la religión griega. Empezaron a decir que Atenea sale de la cabeza de Zeus. O sea, es el hombre el que empieza a dar la vida. ¿Por qué? Porque no se veía el huevo femenino. El óvulo, pero sí se veía el huevo masculino, el espermatozoide. Entonces se creía que era el espermatozoide, la semilla masculina, el dador de la vida, y la mujer era solo un horno, y por eso en la Edad Media a la mujer se le llamaba la fornix, la horno, la que hornea la semilla del hombre. Entonces se empezó a creer que era el hombre el que daba la vida, y se empezó a enseñar en las religiones, y algo totalmente contra natura. Pero totalmente. Y se creía que eran hombrecitos chiquititos. Chiquititos. Los espermatozoides. ¿En serio? Hombrecitos en miniatura. Era un huevo. Era un huevo, ok. Pero entonces, yo he escuchado que antes de, tal vez 8,000 años antes de Cristo, existía también esta sensación de la divinidad como mujer. Sí. Y
¿qué nos puede decir usted del Antiguo Testamento con respecto a la sexualidad? Por ejemplo, ahorita que también en la consulta tenemos, tanto el maestro Jerónimo, Luis Jorge y usted mismo, personas que piensan que se van a ir al infierno porque o les gustan personas de su mismo sexo o son personas que les gusta vestirse o sea, contracultura. No de... Ajá, exactamente. Para darles un poquito y quitarles el sufrimiento. En la Biblia, un poquito de paz. La Biblia es la historia del pueblo judío. Por lo tanto, es la historia de un pueblo. Y si nosotros nos vamos 800 años antes de Cristo, es la primera vez que se prohíbe la homosexualidad en la Biblia. 800 años antes de Cristo. Aparece en el rollo deuteronomista, es el tercer rollo que se escribe de la Biblia, el rollo deuteronomista. Quien sepa de esto sabe de lo que estoy hablando. Y los dos rollos anteriores, el eloísta y el yavista, no hablan del tema. Ok. Y entonces tenemos que en el siglo X antes de Cristo, 200 años antes de la prohibición bíblica, tenemos una pareja de lesbianas mujeres. Ahora, lo que se esperaba en la antigüedad de las personas era la bisexualidad. No existía alguien gay, o lesbiana, sino que todos los de parejas del mismo sexo que hablemos, todos tenían parejas del otro sexo. Ok, todos tenían hombre con hombre y hombre con mujer. Sí, eso era lo esperado, que todo a lo largo de la vida tuvieras novios, novias, con alguna te casaste, esposo, hijos, hijas, eso era lo esperado. Sí, de hecho, en Grecia los hombres tenían pues estos niños que agarraban para enseñarlos los maestros y también los educaban en la sexualidad, y eran sus amantes. Claro. Sí. Y el amante de Sócrates fue Platoncito de 13 años. Ay, Platón, me encanta. Platonzote cuando crece, a los 40, adopta como amante a Aristotelitos de 12. Wow. Aristotelotes cuando crece adopta a Alejandro Magno de 14. Alejandro fue Magno. su discípulo amado. Fue su discípulo. Claro. Sí. Okay. Cuando se tenía sexo con los discípulos se les llamaba discípulos amados, porque tenían muchos discípulos, no con todos se tenía sexo, sino con algunos especiales donde se les transmitía la sabiduría de la sexualidad. No a todos se les transmitía. Exactamente. Y entonces tenemos que ya así era la educación. No existía la adolescencia. Se pasaba de niña a mamá o de niño a papá, porque la adolescencia se inventa hasta el siglo XIX. Un lapso de tiempo entre la pubertad y casarnos, eso no existía en la antigüedad. Entonces, a ver, fíjense nada más, un dato importantísimo, bueno, todo es importante, pero hasta el siglo XIX, que es 1800, se inventó la pubertad. Antes no existía. La adolescencia. Bueno, la adolescencia. La pubertad es el evento biológico. La adolescencia, como nosotros ahorita en el 2021 lo conocemos, pero antes eso no existía. Y en la Biblia, para terminar, entonces tenemos a dos mujeres, Ruth y Noemí, que Ruth se casa en Jerusalén, se va a vivir a las montañas de Moab, allá hay una guerra, allá tiene 2 hijos, hay una guerra, en la guerra muere el esposo y los 2 hijos, y queda la viuda, Noemí, y sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Y entonces Noemí les dice, ¿saben qué? Regresen a su pueblo, a su gente, porque yo no puedo darles hijos para que se casen con ellos. Incluso si me embarazara hoy, pues ya estarían ustedes viejas cuando ellos ya estén casaderos. Y entonces Orfa sí se regresa y Ruth le dice, no me obligues a que me separe de ti. Realmente con quien quería estar era contigo y por eso me casé con tu hijo. Y le dice, porque donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tómala. ¿Están escuchando esto? Eso está en las Biblias, Eso está en la Biblia. En todas las Biblias. Lean el libro de Ruth. Eso sí no lograron cortarlo. Eso no lo lograron. Y antes, un siglo antes, el rey David tenía 2 esposas, Mical y Betsabé, más 300 amantes de la corte, concubinas, 300, que eran un montón. Sí, pues sí. Pero además tenía un novio, varón, el príncipe Jonatán. David era pastor, no era soldado. Después se hizo soldado. Pero cuando era pastor, hay una guerra contra los palestinos porque los judíos les quitaron la ciudad de Jebús y les nombraron Jerusalén. Pero antes era de los palestinos. Y entonces los expulsan y vienen con Goliat a rescatar la ciudad. Y entonces, como venían tantos, que el rey Saúl de Jerusalén les pide a los pastores y a los campesinos que le entren a la guerra. Y entonces David le entra a la guerra. Y como era ridículo, era tan flaquito, tan chiquito, tan escuálido, que le ganara un gigantón, que los ponen a pelear juntos, esperando que con la pelea muriera David, pero el pueblo de Israel pudiera atacar a los palestinos por atrás, en traición, con los benjaminitas, un ejército de judíos.
Y entonces, ¿qué sucede? Que David lo que sí sabía hacer era aventar piedras. Y entonces, para las ovejas. Ajá. Y entonces le avienta una y le da a Goliat en el único lugar donde no tenía armadura, aquí en el tercer ojo, porque los paganos creían en el tercer ojo, Ajá. entonces no se tapaban ninguno de los dos ni el tercer ojo, y cae muerto Goliat. Y entonces el rey Saúl invita a este pastorcito a la corte a que se haga parte de ministro de la defensa, de guerra, ¿no? Y allá conoce al príncipe, al hijo del rey Saúl. Ahí quédate, porque sigue la novela telenovela. y esto es real. Por favor, no se vayan. Está en Vamos todas a las un Biblias, ¿eh? sí, vamos a un corte, porfa, porque me están cortando. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Visítanos en nuestras 2 sucursales. Aprovecha la promoción de este mes. Cubeta de pintura blanca vinil acrílica de 18 litros a solo 299 pesos. Para mayores informes, comunícate a los siguientes números. Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Igualación de pinturas con sentido humano. Bienvenidos, amigos, a este tercer corte de su programa Cambiando Paradigmas con Cari Peña. Estamos súper interesados porque nos quedamos en la historia de David y Goliat, cuando David le gana y conoce A Jonatán. a Jonatán. A ver, cuéntanos. Entonces, todo esto está en la Biblia, ¿eh? Sí, todo esto está en la Biblia. Quien le interese la Biblia, búsquenlo. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 y siguientes. Se leen el 18, el 19 y el 20 está lo que les voy a contar ahorita. En una guerra, bueno, David va creciendo en palacio. Ajá. Y se va haciendo jefe de hombres de guerra. La gente lo quiere, el rey Saúl le tiene envidia, tiene miedo, cree que le puede degollar en cualquier momento el convertirse en rey. Y entonces se casa con Jonatán. Y el ritual es bellísimo porque dice, Jonatán lo vio, dice, y el alma de Jonatán se pegó al alma de David y lo amó como a sí mismo. Se desprendió de sus vestiduras y se las entregó. Y viene una palabra que en hebreo, sakab, significa acostarse. Ok. Y se acostaron, pero mucha gente dice, nada más como para dormir. A ver, le entregó la ropa, se desnudó y dicen que nomás se acostaron para dormir. Algo importante, le entrega la espada, la herencia del reino. Tú sigues como rey. Wow, pues eso no se lo entrega a cualquiera. Y entonces, en una batalla, muere el rey Saúl y el príncipe Jonatán, y David, que ya había vuelto a su pueblo, a Belén, porque el rey Saúl lo perseguía mucho, el pueblo va por él, lo nombran rey, y en su discurso de toma de posesión le hace una elegía a Jonatán, al muerto. Una elegía es una poesía a un muerto, se le llama elegía. Y entonces está en todo el primer capítulo del segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y ahí en el versículo 26 dice, oh Jonatán, hermano mío, más dulce para mí tu amor que el amor de las mujeres, ¿no? Wow.
¿Y dónde que de mujeres había? Tenía 300 más sus 2 esposas. Claro, Ajá. claro. Y entonces le canta, y está en todas las Biblias, el amor de hombre a hombre, Claro. el dolor de la pérdida, ajá, de que era su pareja y que lo mataron en una guerra. Y entonces sí aparece en la Biblia, antes de la prohibición, parejas lésbicas y parejas hombres gays, sin ningún problema, y Dios veía que estaba bien. Ya después va a venir la prohibición. Entre otras razones es porque los griegos lo aceptan, los paganos lo aceptan, nosotros lo vamos a rechazar. Si los fenicios comen camarón, serpiente y todo lo que se arrastra, nosotros judíos lo vamos a rechazar. Se llaman leyes de diferenciación étnico-racial. Si los griegos viven desnudos, nosotros nos vamos a vestir. Ajá. Entonces, si los paganos aceptan la homosexualidad, nosotros la vamos a prohibir. Pero va a irse prohibiendo poco a poco en los textos de la Biblia. Primera prohibición en el siglo VIII, la segunda prohibición en el siglo VI, en tal forma que cuando llega Jesús, en su cultura está prohibido. Pero él se encuentra a un romano gay y no lo condena. Le dice que su amado está sufriendo con terribles dolores y Jesús lo sana. Claro. Ajá. Y le dice, ¿para qué sana al muchacho? Pues para que se sigan amando. Claro. Entonces, aun cuando en la cultura de Jesús no era bien vista la homosexualidad, Jesús tenía otro nivel de conciencia. y respetaba la diversidad en los demás, y entre los romanos la homosexualidad no era mala, y los romanos invadieron a los judíos, y entonces un centurión romano tenía a su pareja gay enfermo, y Jesús lo sanó. Eso lo encuentran en Mateo 8:5. Ahí está, por Ajá, favor. en el Evangelio de Mateo 8:5. A ver, aléguenle. A ver, aléguenle. A ver, aléguenle a Juan Carlos. Sí, así es. Maestro Jerónimo, ¿qué opina? ¿Y de qué? ¿Me repite la pregunta? Bueno, fíjate, pues de hecho la homosexualidad también, pues es natural, o sea, sí, a ver, natural significa que existe en la naturaleza. Así es. O sea, hemos visto que prácticamente todos los animalitos de la creación tienen hembras lesbianas y machos correcto. gay. Los leones, los hemos visto en películas Sí, y todo. sí. Entonces es natural. ¿Mi perro es bisexual? Pues sí, Sí. y de hecho, como dice la autora Elida, todos tenemos el potencial de ser bisexual. Sí, por supuesto. O sea, está latente. O sea, entonces que uno diga, culturalmente, como decimos, la sexualidad solamente cobra significado en la cultura, pero en las culturas prehispánicas, pues precisamente se consideraban incluso varios géneros, no nada más 2 géneros. O sea, personas de 2 espíritus les llamaban, etcétera. De hecho, interesante que bueno, ahora que estuve allí también en Michoacán, las purépecha, parece ser que fueron las mujeres purépechas las que impidieron que siguieran matando, porque era pena de muerte cuando llegaron los españoles, ¿no? Sí. La homosexualidad, de hecho hasta se inventaron el término sodomía, ¿no? Sí. Que ni siquiera, igual otro término sacado de la manga como el onanismo, pues que tampoco tiene nada que ver con la masturbación, puras, No. o sea, que ideas Sí. que la gente no se las cuestiona, ¿no? Basados en la ignorancia. Basadas en la total ignorancia, pero llegan matando homosexuales, pena de muerte, pero llegan ahí con las purépecha y entonces dijeron ellas, pues a ver, ¿quieren matar homosexuales? Pues aquí nos vamos a matar todos. Salieron con sus machetes, palos, a ver, pásenle, porque pues son nuestros hermanos, nuestros hijos, Claro, nuestros tíos, Claro. son nuestros tíos, nuestros Claro. abuelos, a ver, pásenle. Claro. Y entonces dijeron, bueno, pues ya que. Pero fíjate, qué guerreras, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, Las zapotecas, Las mucho. zapotecas, oye, hasta ahí las de Juchitán. Claro. Qué guerreras. Claro, Son guerreras. así es, así es. Ese es lo sagrado. Personas de femenino. 2 espíritus, uno femenino y uno masculino. Y es lo que busca el Tao, precisamente. O sea, nosotros decimos mucho, por eso tantos grupos ahora se están haciendo círculos de hombres que se han estado cuestionando toda esta barbaridad del machismo inconsciente por tantos siglos, que los hemos estado mamando en nuestras familias por Así es, siglos. así es. Todas las películas de la época de oro del cine mexicano, Sí, todas. o sea, una vergüenza. Sí. Sí, Y entonces nos cuestionamos y ¿qué buscamos? Encontrar el yin dentro del yang. maravilloso. O sea, cómo esa mujer interna. De hecho, para aprender a hacer el amor, es lo que decimos en los talleres del Tao. Si tú pudieras llegar a ser un buen amante como hombre, digamos, de una relación heterosexual, pues es porque una mujer te enseñó para empezar. Claro, y ya O sea, tocaste con la sensibilidad. Exacto. ¿Cómo Sí. puedes ser artista? Pues cultivando el yin dentro del Sí. yang. Y se dice en el Tao que el cuerpo femenino, porque está hasta acá de zonas erógenas, tanto primarias como secundarias. Bueno, puede tener orgasmo sin tocarla. Ah, o es sea, correcto. pero se podía tocar como un instrumento musical. De hecho, incluso hay un instrumento, ¿cómo se llama ese? Que lo vi en París,
que se toca en el aire, es una antena. Sí, yo también. Increíble ese. Sí. Lo vi en un concierto allá en París, increíble cómo lo tocan, con una mano es el volumen, con otra la escala. Increíble, está tocando el aire, el éter. Sí. Pues así se puede tocar una mujer. Así es. Entonces en el Tao... Y emite música. Y puede alcanzar las notas más sublimes. Y esas notas más sublimes, fíjate, me acuerdo cuando tenía un maestro de flauta que alcanzaba unas escalas tan agudas que cuando tocábamos los dos vibraban las ventanas, ¿no? Y sentíamos como si un tubo de luz bajaran ángeles, te juro, esa vibración se nos enchinaba la piel. Bueno, esas frecuencias se pueden alcanzar a través del amor. Maravilloso. A través de saber hacer el amor, pero una alquimia. ¿Qué es lo que llama el Tao la alquimia? Pues transmutar esta pasión sexual por la pasión bruta, que es muy buena, porque sin eso no hay atracción instintiva, pero si se mezcla con la apertura del corazón, pues por supuesto que tienes otra experiencia. Por supuesto. Ya no es plomo, ya es bronce. Así y si es. aprendes a implosionar energía orgásmica al centro de la cabeza, pues por supuesto que, fíjate, implosionar energía orgásmica, que es una gran diferencia entre la sexología humanista y occidental y la oriental. No existe ese concepto en sexología humanista occidental. No. ¿Cómo implosionar orgasmos? Hay algo que se le llama inyaculación. Sí, pero bueno, la inyaculación es este arte que es parte de él, ¿no? Pero a veces lo han confundido muchos urólogos con la eyaculación retrógrada, que tampoco tiene nada que ver. Y ese causa un daño. Bueno, pues es una patología para empezar. Es una disfunción, porque ya ves que se ahorró tubería Diosito Santo por nosotros, ¿no? En la próstata dijo, póngale un codito. Y eso es la misma. Porque si no, hubieran sido dos uretras, ¿no? Una para puro semen y otra para puro pudorita. Nos ponemos un codito y pero bueno. Excelente. Luis Jorge, por favor, tu opinión. Y bueno, finalmente estamos hablando de la sexualidad como la define Nilda también, ¿no? La sexualidad es la vida misma. Y la vida es aquí y es ahora. No es ni antes ni después. Ayer ya se fue y mañana no ha llegado. Amén. ¿Y cómo te saco de este regalo que es un presente, que es el presente del aquí y el ahora de la vida, con la culpa o con el miedo? Y de esa manera te controlo. Porque si no estás aquí y ahora, ¿en dónde estás? Y Dios no se puede equivocar. Si nos dio todos estos sentidos, es para que disfrutemos, es para que gocemos en esta experiencia humana que elegimos venir a tener y a transcurrir y a transitar. Y a sumergirnos en ella como sumergirnos en el mar también. Y que es una caricia olfativa, una caricia gustativa, una caricia con cada uno de los sentidos. Las podemos dar, las podemos recibir, y eso aprendemos también, a dar y a recibir, y viene la mutualidad. Pero si no he aprendido a darme, si no he aprendido a llenarme de mí, si no he aprendido a tenerme, ¿cómo voy a mostrarle el territorio a ese amante, a esa amante que pueda tener en la vida? Así es lo que llamamos el egoísmo sagrado. El egoísmo sagrado, maravilloso. Nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente, y solo estando llenos de nosotros mismos, con ese autoconocimiento, bien lo decías desde Grecia, el conócete a ti mismo, que ahí parte precisamente. Si no me conozco a mí, si no me descubro a mí, ¿cuál va a ser mi autoconcepto y cuál va a ser mi experiencia? Fíjense muy bien, antes del corte, estamos hablando de sexualidad, pero la sexualidad viene con el amor, con el respeto y con este permiso de disfrutar el placer. Yo creo que ya se acabó la era del dolor, ya nos podemos conectar con el placer, con el amor, porque solamente de esa manera vamos a poder salvar este planeta, nuestra comunidad, agarrarnos de las manos, realmente vernos como hermanos, que sería como mi sueño, y seguir con una vida en donde tú estés feliz, que ese es el chiste. Vamos a volver a pensar, vamos a volver a reflexionar y vamos a un corte. Con este mismo impulso.
El contenido inteligente de SM Radio ya lo puedes ver por el sistema Más TV by NTC. Así es, toda la programación de la familia SM la encuentras en el canal 216 de Más TV by NTC. Disfruta de una excelente programación que te llena de información, entretenimiento, turismo, noticias, debate, tips, salud y temas de interés. Trabajamos para que no te pierdas nada de SM Radio, contenido inteligente. Bienvenidos amigos a este último corte de este programa Cambiando Paradigmas con Cari Peña y con el maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro y con el maestro Jerónimo García y con el maestro Luis Jorge Román. Es un placer haber estado aquí con ustedes. Nada más nos quedan 7 minutos de programa, así que los vamos a dividir en 2, ¿sale? Adelante, maestro. 2 minutos. 2 minutos. Yo creo que tenemos que cuestionarnos desde lo personal el miedo al placer. Si yo ahorita a la gente le dijera que terminando el programa va a estarle esperando una orgía, a lo mejor la gente más le da miedo. Pongo el Waze. Más le da miedo que alegría. Porque dice Michel Foucault que a partir de Justiniano, del siglo VI para acá, en Occidente vivimos es la era del miedo al placer. Y entonces muchas personas alejan su deseo, porque el deseo siempre es una facultad psicológica, el deseo es siempre de placer. Ajá. Y entonces se autocastran y castran sus propios deseos y ya no saben luego qué quieren. Ajá. Lo peor cuando en una consulta llega alguien y me dice no sé qué quiero, ni sé qué lo que me pasa, híjole, es de las más difíciles. Cuando me dicen me quiero divorciar y no puedo, o me quiero rejuntar y no puedo, o sea, cuando ya saben lo que quieren, pero no pueden, es mucho más fácil que quien ha castrado sus propios deseos. Entonces les invitaría a que volvieran a sí mismos y a reivindicar sus propios deseos como dignos de ser vividos. ¿Por qué los otros sí, tú no? Maravilloso, maravilloso, es una invitación al placer, abrirnos al placer. Gracias, maestro. Luis Jorge. Bien, pues, ¿qué podemos decir? Las 4 creencias básicas, ¿no? Merezco vivir plenamente, con salud, en amor, en gracia, en energía orgásmica que crea, que manifiesta la vida. Soy capaz de hacerlo. Quiero hacerlo y hago lo necesario para lograrlo. Son nuestras 4 creencias que están metidas ahí adentro. Volvamos a pensar las cosas. ¿Desde dónde vivo lo que vivo y para qué lo estoy viviendo? Una mala noticia, lo que ya pasó ya quedó ahí atrás. Una buena noticia, hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Amén. Podemos resignificar, podemos abordar desde otro lugar. Atrevámonos a cuestionarnos. Vida. Podemos elegir nuestras creencias. Podemos elegir nuestras creencias, por supuesto. Amén. Las creencias que traemos de la cultura, de la familia, de la religión, de la educación que recibimos, de las amistades que hemos tenido. Volvamos a replantearnos las cosas y volvamos a elegir para que eligiendo desde un espacio diferente decidamos qué es lo que queremos y creemos una nueva vida a partir de este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Jerónimo García. Pues precisamente este es el primer módulo de nuestro diplomado que hacemos con la doctora Nilda, se llama así, eligiendo mis creencias sexoafectivas, porque fíjate, sabiendo, como bien dice, es que la gente todavía trae la Santa Inquisición instalada en la psique. Sí, claro. A ver, ¿cómo es posible que en los últimos 50 años la tecnología ha disparado, todo ha disparado, y seguimos cargando creencias del siglo IV? Sí. O sea, que nos hacen infelices además, ¿no? Que van, como les hemos dicho tantas veces, abrimos los ojitos en la mañana y caminamos hacia Eros o caminamos hacia Tánatos. Si caminamos hacia Eros, pues hay energía orgásmica y multiorgásmica circulando en nuestro sistema y se irradia, no lo puedes disimular. Claro. Ahora, no es lo mismo nada más, orgasmos, ¿no? Coger, como decimos. Sin amor,
digo, está mejor coger que no coger, ¿no? Pero está mejor coger con amor. Claro. O sea, porque si abres el corazón, por supuesto que te vas a empezar a conectar de alma a alma. Es correcto. Que eso es otra cosa. Ya de ahí, por eso se dice, la puerta del cielo se entra por el corazón. Ya que pasas por ahí, entonces ya podrías aprender todo este rollo de cómo liberar estas sustancias que en vez de eyacular acá hacia afuera, se inyacula esas sustancias, esa química que son unos neuropéptidos gloriosos conocidos en la antigüedad como amrita, el néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad, le llamaban los taoístas, que embriaga, hace que el mundo físico desaparezca alrededor y que muy factiblemente recuperemos ese estado que teníamos en el útero de nuestra madre, cuando no teníamos ninguna necesidad sin cubrir. O sea, la experiencia multiorgásmica puede acercarnos a sentir eso que ya nuestras células, o sea, nuestro ADN ya sabe que es. Así es. Y por eso la experiencia del éxtasis, el gozo, es cuando más cerca podríamos estar de la divinidad. Amén. De nuestro Creador. Nos han enseñado que es a través del sufrimiento, discúlpenos, es a través del gozo, cuando el placer es tanto placer, que deja de ser un placer sexual, se vuelve un gozo místico, una experiencia espiritual. Así es. Y no es privilegio de gente en un monasterio, o sea, cualquier hijo de vecino lo puede aprender, pero sí se requiere estructura interna e intención. Como dice el maestro Chia, la intención no es suficiente, necesita estructura interna. Y con la intención, ahora sí se puede realizar. Excelente, desde la maestro. atención plena. Desde la atención y que plena. podamos amar con independencia de lo que traemos entre las piernas, como bien dice Nilda también. Amar al ser humano y llegar a ese gozo y a esa felicidad porque el otro es feliz. Así Almudita. Sí. Pues amigos, ya me está cortando aquí Valentín, nuestro productor. Ha sido un placer. Gracias Luis Jorge, gracias maestro Juan Carlos, mucho gusto, gracias cariño. maestro Muchas Jerónimo, gracias. muchísimas gracias, de verdad que esto es una bendición. Y miren chicas, aquí estoy con estos guapísimos hombres. Gracias, miren. En semiología decimos exactamente lo mismo también, lo que dijo hace rato el maestro Juan Carlos, lo que está diciendo ahorita el maestro Jerónimo, el amor se llega primero por la felicidad. No es cierto que con el amor vas a tener la felicidad, no, primero es el placer, primero es la felicidad y luego con eso vas a contactar el amor, ese es el camino. Así que aquí se quedan las redes del maestro para cualquier duda, aclaración, del maestro Juan Carlos también y del terapeuta Luis Jorge Román también. Así, y yo también, Karina Peña, para servirles. Muchas gracias por estar aquí, maestro, maestros. Gracias. Gracias Un besazo. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima, que el chi fluya.